Se encuentra con nosotros aquí en el estudio el doctor José Luis Sánchez Mejía, quien es traumatólogo, y nos va a hablar sobre la enfermedad tromboembólica venosa. Doctor, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Pues muy bien, nos agarraron casi que platicando sobre este tema, que está muy interesante. Coméntenos, sabemos que esta es hablando de enfermedades cardiovasculares, esta enfermedad ocupa el tercer lugar, es algo muy importante y grave en nuestro país. Ocupa el tercer lugar después del infarto. Ajá, y del infarto cerebral, ¿no? Del infarto cerebral, sí. Y en los países desarrollados, podríamos decir que sería una de las 10 primeras causas de muerte que ocurren. Los costos por esta enfermedad son terribles. Pero quizá lo que tendríamos que decirles a nuestros amigos es, ¿qué es una enfermedad tromboembólica venosa? Hay que pensar una cosa. Nosotros tenemos dos conductos por donde pasa la sangre, son las venas y son las arterias. Las arterias, para nuestros amigos de casa, hagan de cuenta que son como unos tubitos donde pasa la sangre sin problema. Pero las venas en especial son unos tubitos, pero que tienen dentro unas valvulitas que en el momento en que viene el latido del corazón se abren, pasa la sangre y se cierran para que ya no se regresen. Se abre, ¿por qué? Porque van desde abajo y tienen que llegar al corazón. El corazón ya vuelve a pulmones, la oxigena y la vuelve a sacar oxigenada. Pero precisamente entonces, en ese abrir y cerrar, de pronto hay factores que pudieran llevarnos a esta enfermedad, como cuáles, por ejemplo. En un momento dado, la diabetes, la hipertensión, problemas de coagulación que ya nosotros tenemos en sí, que pueden ser hasta hereditarios. Sí. Factores externos, como que viajemos muchas horas, por ejemplo, a Europa, unas 10 horas, y a los 3, 4 días nos sometemos a una cirugía, llevamos un riesgo de sufrir una tromboembolia venosa. Otros, en un momento, una cirugía grande, ginecológica, una artroplastía total, es decir, que pongamos una prótesis de rodilla, una prótesis de cadera, o en pacientes que están mucho tiempo acostado y estamos hablando de 5 días, 7 días, 10 días, 20 días. Uno podría pensar, bueno, ya lleva a mi paciente un mes acostado, ¿puede sufrir? Puede sufrirla, aunque mientras más pase el tiempo, hay menos riesgo, ¿no? Hay menos riesgo, exactamente, ¿no? Se presenta al principio. ¿Cuánto tiempo? Bueno, puede suceder que en una fractura de fémur, accidentes automovilísticos, se desprendan coagulitos. ¿Qué son los coágulos? Bueno, muchos de nosotros en el momento en que nos cortamos, sale la sangre, de inmediato vemos que se forma un coágulo. Sin embargo, en dentro, a nivel de las valvulitas, es a donde se atora ese coágulo. ¿Qué sigue a la formación del coágulo? Una red que se llama fibrina. Y esa fibrina va a causar verdaderamente un trombo. Si ese trombo en las primeras horas, por eso les digo primeras horas, primeros días, ese trombo no se atora, sino sigue, se pueden desprender pequeños microémbolos o microtrombos, por eso se le llama en un momento dado tromboembolia venosa. La enfermedad tromboembólica tiene dos vertientes. Una, tromboembolia pulmonar, puede llegar a pulmón y ocluir ciertas arterias pulmonares y eso va a causar un infarto pulmonar. Puede ser en uno o en otro. Entonces el paciente comienza a tener problemas de respiración en horas y si no se atiende se puede morir, así materialmente. Ahora, la tromboembolia profunda venosa entonces nos puede dar trastornos severos, sobre todo de la rodilla para abajo. Esos son los más agudos. La pierna se pone pero verdaderamente gruesa, caliente, o puede ser totalmente diferente, fría y no tiene pulso. Entonces eso nos está indicando. El problema de nosotros, el diagnóstico, como ortopedistas y traumatólogos, es que, oiga, me está doliendo. Pues como no te está doliendo si tienes una fractura. A veces los signos son mi Dios. Esa era mi pregunta, porque después de una cirugía, bueno, pues uno está en observación, ¿no? Si estás en el hospital, pues te están viendo. Pero hay veces que no es por cirugía. ¿Cómo se da uno cuenta? Los signos son vagos, los síntomas son vagos. Por eso es de que ahora ya tenemos, y desde hace 30 años para acá, esto antes no se conocía mucho, de 30 años para acá, ahora los médicos estamos obligados a saber que se puede presentar un problema tromboembólico venoso profundo o pulmonar y tenemos, en el momento en que está casi llegando el paciente, tenemos que dar un anticoagulante. Un anticoagulante
en este caso, heparinas de bajo peso molecular, para que precisamente no se formen los coágulos, no se formen los trombos y nos pueda causar este problema. ¿Pero siempre se presenta dolor en un principio o ya el dolor ya es cuando la situación ya está muy grave? Desafortunadamente, los signos pueden permanecer un poquito confusos al principio. Por eso es que ahora ya tenemos en conciencia de que lo primero que tenemos que hacer es dar un anticoagulante. Afortunadamente, los laboratorios han estado buscando toda una serie de adelantos y ya se logró por lo menos tener un anticoagulante oral. Ya se tenía, pero nada más son bloqueadores de la vitamina K. Pero ahora ya estamos ante una nueva perspectiva de tratamiento anticoagulante por vía oral. 10 miligramos cada 24 horas nos proporciona esa acción anticoagulante para que no se forme el trombo y definitivamente disminuir a lo máximo las alteraciones que se puedan presentar en las venas. Exactamente, que luego pueden llegar a ser bastante graves al grado de ocasionar la muerte. Nosotros le queremos agradecer mucho, doctor José Luis Sánchez Mejía, el habernos acompañado el día de hoy, porque nuestro público estaba muy interesado en que siguiéramos tocando temas de salud y pues esperemos que siga viniendo, porque claro, estos temas dan para mucho más. El tiempo en televisión es reducido, pero creo que nos quedó bastante claro, porque yo nunca había escuchado, por ejemplo, de esta enfermedad y resulta que es una enfermedad muy importante, muy grave, muy recurrente, pasa mucho. Entonces, gracias por informarnos. Cuidado. En pacientes de 40 años en adelante y sobre todo más en 60 que se operan, tienen 1 de cada 3 se muere por este problema. Ay, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por esta información. Que tenga usted un excelente día. Igualmente. Hasta luego. Buenas. En información